Muy bien, bienvenido al mundo de Instagram. Sí, muy bien. Pero no se te Ah, ve el video, ¿verdad? no, Entonces, no, ¿en qué no, parte de la casa estás? exacto. Y bueno, de todas maneras estoy en el estudio, o sea que, Esos son datos ¿cómo se llama? De derecho de confidencialidad de imagen, ¿no? claro, claro. Bueno, en este Eh, momento Estás muy, estás muy guapa, ¿eh? yo siempre soy guapa. Siempre, sí. Nos está saludando desde Roma, ¿verdad? Exacto. Aquí al lado del río Tíber, a 5 minutos de donde está ocurriendo todo, de Palazzo Chigi, y bueno, del centro del gobierno de Roma. Pero dile qué está ocurriendo en Roma en directo. Cuéntanos. Bueno, en realidad no está ocurriendo nada excesivamente grave. La política No. italiana siempre ha sido así. O sea, si uno piensa después de la Guerra Mundial, pues habrá habido prácticamente cada año, 2 años, un gobierno nuevo. Había momentos en que había crisis de gobierno cada 6 meses y cambiaban los gobiernos con una rapidez y no solía ocurrir nada. Es decir, porque en Italia, como en la mayoría de los países, el gobierno, es decir, la responsabilidad de llevar adelante la administración la tienen los funcionarios. Por tanto, los políticos lo único que hacen es enredar un poco, pero el Estado puede ir adelante muchas veces sin excesivo. Hombre, estamos viendo la cantidad de inútiles que tenemos en el gobierno de España y España, no obstante, sigue adelante. Por tanto, nada grave. Lo que ha ocurrido aquí es, bueno, es todo muy divertido porque en realidad Italia tiene en muchas ocasiones primeros ministros que nadie ha elegido. Es decir, el señor Giuseppe Conte, que en estos momentos es el presidente del Consejo de Ministros, pues yo no sé si saben los que nos están escuchando, pero nunca fue elegido. Es decir, dos partidos que estaban absolutamente en las antípodas, como era el de Salvini, que sería, digamos, es difícil compararlo, pero sería lo más parecido a Vox en Italia, y el movimiento Cinque Stelle, que no se puede decir que sea parecido a Podemos, en realidad porque es un movimiento antisistema, pero no con el tinte tan izquierdista que tiene Podemos. Pero bueno, los dos eran partidos, llamémosle populistas, pero estaban en las antípodas. Pues bueno, para que los dos pudiesen hacer un gobierno. ¿Alguien se imagina eso en España, un gobierno entre Vox y Podemos? Y Bueno, entonces, porque cumple una parte que dice, los dos extremos se dan la mano. sí, bueno, en algunas cosas sí. Lo que dijeron es, bueno, el movimiento Cinque Stelle, los dos tienen algo de soberanistas, es decir, quieren recuperar algunas de las competencias que tiene la Unión Europea. Pero, bueno, digamos que la cuestión económica y social se hizo de acuerdo con los planes del movimiento Cinco Estrellas, mientras que toda la cuestión de la inmigración ilegal pues se hizo de acuerdo con Salvini. Entonces, para que dos se pudiesen poner de acuerdo, tuvieron que elegir a un primer ministro que no fuera ni de un partido ni de otro, es decir, un independiente. Entonces buscaron ese independiente que, digamos que ideológicamente lo podríamos situar entre una socialdemocracia y una democracia cristiana, sector izquierdista, es decir, un centro, un hombre centrista. Un Pues poco bien, ciudadanos, ¿no? sí, entonces este gobierno funcionó pues relativamente bien a pesar de todo. Lo que pasa que es que Salvini pues quiso hacer un poco una machada y quiso hacer una provocación y dimitir pensando que de esta manera iba a hacer caer al gobierno, volvería a haber elecciones y entonces Salvini hubiese podido gobernar porque todas las encuestas le daban muchísimos escaños. ¿Qué ocurrió? Pues que los italianos no son predecibles, o sí lo son, pero Salvini no se dio cuenta de ello. Total, que entonces el presidente de la República lo que hizo fue encargar a Conte, a Giuseppe Conte, un segundo gobierno, y esta vez lo que hicieron fue sustituir a Salvini por el PD, que es como son los excomunistas, ¿no? El Partido Democrático. Sí, Y grande. entonces,
Claro, y entonces con esto se montó el segundo gobierno Conte. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que este PD, los excomunistas, están también divididos. Y está el señor Matteo Renzi, que fue presidente del Consejo de Ministros hace pues 3 o 4 años. Bueno, pues él ha hecho un cisma dentro de ese PD, de ese Partido Democrático, ha creado otro movimiento y entonces lo que quiere es hacer caer al gobierno para él tener mayor influencia en este gobierno. Y entonces, bueno, pues hubo una cuestión de una moción de censura en el Congreso, en el Senado. Pero entonces Conte, que es listo también, entonces ha dicho, bueno, a ver qué pasa con este tema. Y entonces lo que ha hecho ahora es presentar su dimisión al presidente de la República, pero esperando que el presidente de la República le vuelva a encargar a él mismo formar otro gobierno, que ya sería el tercer gobierno de Conte. Y estamos hablando de 2 años, ¿eh? O sea que 3 gobiernos por la misma persona. Además, dimite y le vuelven a elegir a él. Y entonces él lo que quiere ahora es tener el apoyo de Cinque Stelle y intentar robar una parte de lo que era la oposición. En la oposición estaba sobre todo Silvio Berlusconi, es decir, el movimiento Forza Italia, Fratelli d'Italia, que es Giorgia Meloni, que serían, digamos, los neofascistas, pero bueno, nada que ver con el fascismo, ¿eh? Pero bueno, vienen de ahí. Y luego Conservadores. sí, sí, esos serían lo más cercano a Vox, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, Fratelli d'Italia y Salvini. Obviamente, ni Fratelli d'Italia ni Salvini no van a apoyar a este gobierno. Ha caído. ¿Me están oyendo? Sí, Sí, no, entonces, te estamos escuchando. escuchando. Entonces, lo que él quiere es que una parte de Forza Italia apoye su gobierno. Y de esta manera él podría volver a gobernar, pero con una mayoría distinta. Pero Es un poco complicado, pero es divertido. es divertido, pero es peligroso porque al final lo que se quiere es la destrucción de la comunidad europea, ¿verdad? No, no, no se llega a este nivel. No. Lo que se quiere, simplemente ahora, por ejemplo, Renzi lo que planteaba es todo esto de los créditos para la reconstrucción y tal, porque claro, es un poco lo que ocurre en España también. Es decir, que la Unión Europea te dé dinero gratis, genial, pero que te dé un préstamo que luego lo tengas que devolver con intereses, pues aunque sean pocos, ya no es tan genial. Y entonces, No, bueno, pues claro, lo que hay la pero no está en la discusión. Constitución. Claro, lo que hay es la discusión sobre eso, digamos, si aceptar o no aceptar estas ayudas europeas. Porque, claro, aceptar una ayuda en el fondo es perder soberanía. Al final será, pues eso, la Unión Europea la que acabará, y más que la Unión Europea, la finanza europea, los financieros europeos, los que acabarán gobernando los estados. Pero es que al constituirse la Unión Europea ya se da por sentado que la mayor, aunque tenga cada estado soberanía y posibilidad de que es el presupuesto que le den, ¿verdad? Lo puedan distribuir de la forma que quieran dentro del país, quien tiene la última palabra siempre es la Unión Europea, el Consejo. Sí, pero a ver, cuando se constituyó la Unión Europea no se tenía en aquel momento la idea de crear una unidad política, sino simplemente fueron las comunidades europeas del carbón y del acero, Sí, etcétera, se trataba de tener políticas económico. económicas y sobre todo de aduanas comunes. Cada vez lo que ocurre es que los estados han ido renunciando a más soberanía en favor de la Unión Europea y al final se está creando prácticamente un superpaís, digamos. Una Pero, hegemonía, sí. claro, ¿qué es lo que, bueno, pues eso fue la causa de que Gran Bretaña se marchase de la Unión Europea, porque claro, no podían gobernar sus fronteras y entonces se les llenaban de inmigrantes y cuando Angela Merkel dijo que bueno, que Alemania podía soportar no sé cuántos millones de inmigrantes y tal, pero los ingleses dijeron, bueno, pues nosotros no, y se marcharon. Claro, cada vez la Unión Europea se mete más en la política de los países. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Polonia y en Hungría, que no es que sean antieuropeos, pero quieren
otra Europa, no la Europa de los funcionarios actuales, y cómo les están haciendo la vida imposible y les están condicionando a que si no respetan una serie de leyes que impone la Unión Europea, no les van a dar el dinero. Es decir, cada vez la Unión Europea se mete más en la política interna de los países. Pero realmente que sean antieuropeos, o bueno, antieuropeos, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, sí. Claramente, si ganan, habrá un Frexit, como hubo un Brexit, ¿no? Pero en Italia no. En Italia puede haber de vez en cuando una palabra más alta que la otra, pero en realidad ni los separatistas, cuando la Lega era la Lega Nord y querían la separación del norte de Italia, ni los separatistas son como los españoles, ni los antieuropeos como los franceses, ni los comunistas como los venezolanos. Es decir, es todo mucho más... de vez en cuando uno chilla un poco, pero al final más o menos se ponen todos de acuerdo. Bueno, el caso está en Grecia, por ejemplo, que fueron uno de los primeros países que entró en esta locura de comunismo, ¿verdad? Con los que están ahora, con los que se fueron bastante alineados con el independentismo catalán. Al final hicieron caso de la Unión Europea. No les tocó otro remedio. Al final, claro, plantar cara a Grecia cuando necesitaba el dinero de la Unión Europea, pues no le tocó más. Hicieron incluso un referéndum en donde la gente instigada pues por esos partidos se rebeló contra la Unión Europea. Pero al final lo que hicieron la Unión Europea es comprar al presidente griego, y entonces fue genial porque, claro, era un señor de izquierdas que hacía la política que querían en Bruselas. Así es. Que suele ser siempre lo que se hace cuando uno tiene, por ejemplo, que despedir trabajadores, pues lo hace a través de un partido de izquierdas, y en cambio si tiene que eliminar, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, pues lo hace un gobierno de derechas. Ajá. Es decir, siempre de manera que la gente no se pueda quejar porque estos son los míos los que han hecho esto. Exacto. En el caso de España hay mucha tendencia a querer congraciarse con todos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del separatismo catalán, ¿no? Que este gobierno de ahora quiere congraciarse. Pero en España la situación es muchísimo más grave que en Italia. Es decir, mientras esto yo les decía que, bueno, son cosas que pasan, la situación de España es muy grave, digamos, porque ahí sí es el único país de Europa donde tenemos a dos ministros comunistas que están en el gobierno, comunistas que no han renunciado, porque estos del Partido Democrático Italiano es otra cosa. No, esos son comunistas chavistas que están en el gobierno. Y además apoyados por grupos que son separatistas, pero muy fuertemente separatistas, después de que se ha creado una brecha en España que es muy difícil de solucionar, porque el tema de Cataluña y del País Vasco, pero principalmente de Cataluña, pues no tiene una fácil solución, porque no hay posibilidad de diálogo, y con un gobierno irresponsable, y yo creo que en España puede pasar cualquier cosa. No se produjo la independencia de Cataluña porque en Madrid había una voluntad firme de oponerse. Pero ahora en Madrid ya no existe esa voluntad en el gobierno del Estado. Entonces, lo único que mantiene a España unida es el hecho de que esté en la Unión Europea. Pero como te decía antes, la Unión Europea es también una institución que es frágil, que en cualquier momento, si en Francia cambiasen las cosas, Francia se marchase de la Unión Europea y la Unión Europea no podría continuar, y en una disgregación total de Europa, ahí sí que en España podría suceder cualquier cosa. Pero es que además del tema territorial, en España tenemos todo el problema, digamos, de ser uno de los peores en la crisis de la pandemia, de tener una economía en pésimas condiciones y con unos políticos de ínfimo nivel en casi todos los gobiernos y en casi todos los grados del Estado. En el caso de cómo afrontaron la crisis sanitaria, ¿verdad? Esto se denota como que vino un rebote, o sea, vino este nuevo gobierno a sostener algo insostenible, que era una crisis que se tenía que paliar con estrategias de derecha, quizás. Bueno, primero, más que de derecha o de izquierdas, se tendría que haber
usado el sentido común. El señor Salvadorilla, bueno, personalmente es una persona agradable y educada y es un hombre culto, es decir, no es que yo tenga nada en contra de él, pero es un filósofo, es decir, y no puedes poner a dirigir el Ministerio de Sanidad con una pandemia como esta a un señor que es un filósofo. Es decir, el ministro de Sanidad, lógicamente, tiene que ser alguien entendido en sanidad y entendido también en la gestión de la sanidad. Por tanto, ¿cuál tendría que ser el perfil de un ministro de Sanidad? Pues el director, por ejemplo, de un hospital importante donde él ha tenido responsabilidades de gestión y tiene conocimiento de la medicina. Fijémonos como Taiwán, que está, bueno, pues es la China nacionalista, está en China. Ellos apenas han tenido problemas con la pandemia. ¿Por qué? Porque desde el primer momento supieron reaccionar bien. Aquí el gobierno de inútiles que tenéis en España, ¿qué hizo? Bueno, en primer lugar quiso tener todas las competencias. Decir, no, nosotros nos encargamos de todo. Cuando vieron que no sabían hacer nada, entonces hicieron todo lo contrario. Dijeron, bueno, ahora como hay muchos muertos, pues, oye, que lo hagan las comunidades autónomas, que no nos vayan a cargar nosotros el tema de los muertos, ¿no? Y entonces se ha hecho muy mal. En realidad no habría que haberlo hecho desde un punto de vista político, sino que tendría que haber habido unos buenos gestores. El señor Fernando Simón, bueno, pues ya vemos lo que es. O sea, es que parece un teleñeco, es decir, es un chiste que pongan a este señor a dirigir el tema de la pandemia y tendrían, bueno, pues que haber utilizado desde el primer momento criterios técnicos. No han hecho más que un error detrás de otro, han faltado los medios de protección, las normas cambian cada 2 por 3, además cambian, se abre o se cierra de acuerdo con las preferencias políticas que tenga el gobierno en una comunidad autónoma en la otra, es decir, ya yo doy por perdido que el gobierno español pueda hacer nada por solucionar esta pandemia. Es decir, solo se solucionará el tema si mundialmente las vacunas que se han preparado, de las cuales yo muy seguro no estoy, pero si estas vacunas son efectivas, entonces se solucionará el problema. Si es por la gestión del gobierno, nunca se solucionará el problema en España. Es que realmente la gestión de este gobierno me recuerda mucho a la gestión que hizo Chávez cuando empezaron a haber tantos casos de delincuencia, que a mar revuelto ganancia de pescadores. O sea, utilizó esta crisis de la delincuencia en Venezuela para poder manipular a las personas a través del miedo. Sí, en realidad con esos estados de alarma que se instituyeron, se aprovechó pues para meter a Pablo Iglesias en la Comisión de Secretos Oficiales, se quiso controlar las redes sociales, es decir, han aprovechado que para eliminar la libertad de las personas. Entonces, bueno, la libertad se puede eliminar durante un cierto tiempo en aras de la seguridad. Lo que pasa es que aquí la han eliminado sin que la seguridad se haya visto beneficiada por ello tampoco. Bueno, eso fue una excusa, ¿no? Cogieron esto para agravar la situación y diciendo que están probando medidas, pero para meter medida de control a extremo en el país. Sí, lo que ocurre es que esto es una tendencia mundial. Es decir, lo hemos visto con el control de las redes sociales, que está bien. Es decir, el otro día yo me reía muchísimo del vídeo de Maduro diciendo que ha encontrado las gotas milagrosas que tienen un 100% de efectividad contra el virus. Bueno, parecía un vendedor de crecepelo de esos del Far West, ¿no? Pero claro que esto lo diga un presidente, pero bueno, significa que debe tener una gran cantidad de la población que está dispuesta a comprar las gotas del amigo del presidente, porque supongo que tiene que ser un amigo de Maduro el que haya inventado eso, ¿no? ¿No? Pero recuerda que Maduro, el presidente usurpador de Venezuela, está ilegitimado por la comunidad internacional. Sí, está formalmente ilegitimado, pero bueno, pero luego le mandan los embajadores a él y claro, de hecho está él. Es que es muy difícil, la situación de Venezuela es muy difícil porque tampoco creo yo que se vaya a solucionar en los próximos años y menos con
este cambio que ha habido en los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, ahí va a estar todo el tiempo que quiera, ¿no? Sin oposición Puede ser real. ¿Que sea? Puede ser que sea un encuadre perfecto para tapar errores del pasado, ¿no? No he oído bien. ¿Para tapar? Los errores del pasado, los casos de corrupción tan fuertes que ha habido en todas partes del mundo, pero especialmente en Venezuela y en España. Unos casos de corrupción que tocan directamente a las instituciones en todos los países. Está claro, pero como hemos visto ahora en estos últimos meses en Estados Unidos también hay un montón de casos de corrupción. Por tanto, yo creo que es una cosa Bueno, mundial. Lo que pasa es que en ciertos países se hace con más descaro y entonces, bueno, pues nos dan o nos tocan más de cerca. pero tenemos bastante relación de la que creemos, quizá. Tiene mucha relación entre todos. Sí, no, está claro, digamos que hay un ala del Partido Demócrata en Estados Unidos que está apoyando a la dictadura chavista y que, bueno, pues tenemos aquí un gobierno en España que está totalmente al lado de los intereses de Maduro. Otra cosa es que, como forma parte de la Unión Europea, bueno, pues teóricamente tiene que reconocer a Juan Guaidó, nunca sé si es Guaidó o Guaidó, donde lleva el acento, Guaidó, pues tiene que reconocerle como presidente encargado, pero de hecho, digamos, con quien tienen relación, bueno, se vio con la visita de nuestra nunca bien ponderada Delcy a Madrid. Un caso horroroso. De hecho, el gobierno español tiene todavía los embajadores aquí de chavistas. Sí, bueno, eso yo creo que es que todos los países lo tienen, porque claro, Guaidó tampoco tiene posibilidades, digamos, de fundar un cuerpo diplomático. Es decir, al fin y al cabo, Sí, sí. los embajadores, pues... Sí, a él le tienen, digamos, él cuenta con el presupuesto, que también ha habido otro escándalo ahí de malversación supuesta, pero él tiene un séquito de embajadores a su cargo y entonces son los que están reconocidos por la Unión Europea y por Estados Unidos, por todo, ¿no? La comunidad internacional. Bueno, tendrá unos cuantos delegados, pero no tendrá un cuerpo diplomático bien formado. Aunque sí, es verdad que tiene acceso pues a algunas cuentas en Inglaterra y tiene acceso pues a algunas cuentas en Estados Unidos, pero bueno, no sé hasta qué punto consigue hacer algo. Bueno, Apeles, tú te declaras que estás a favor ¿de qué? Cuéntanos. ¿De qué rama en la vacuna? Porque dijiste que estabas haciendo A ver, voto a favor de la vacuna rusa. sí, a mí las rusas, sobre todo si miden 1,70 m y son rubias, pues me suelen gustar más. No, en bromas aparte, la única diferencia de la vacuna rusa con respecto a las otras es que, a ver, ¿qué ocurre? Que una vacuna, para que probar, y yo soy favorable a las vacunas, empecemos por aquí, es decir, que no nos vayan a censurar diciendo este es un señor que está contra la ciencia y todo. No, yo me pongo todas las vacunas, tengo contra la viruela, contra el tétanos, contra la difteria, contra todo. Y cuando voy a un país veo qué vacunas hay que ponerse y me las pongo. Por tanto, pero claro, en el caso concreto del COVID, yo digo, una vacuna necesita una serie de años para poder desarrollarse. Y aunque ellos arguyen, los laboratorios, que dada el mayor desarrollo tecnológico de que gozamos, se ha podido hacer más rápidamente, sí, la vacuna se habrá podido crear más rápidamente, pero los efectos en la población, eso es una cosa que no se puede hacer rápidamente, que veremos al cabo de unos años qué es lo que está ocurriendo. Hemos visto que en algunos países hay gente que se pone la vacuna y se muere, no sabemos si de resultas de la vacuna o porque ya tenían una enfermedad precedente. Es decir, yo no quiero fantasear sobre las cosas, pero está claro, digamos, que todavía no sabemos ni la efectividad de la vacuna ni si tiene efectos contraproducentes importantes. ¿Qué ocurre? Que como la han querido hacer tan rápidamente y claro, si la saca un laboratorio, los demás la tienen que sacar porque hay mucho dinero. Como bien decía Trump cuando se fue, dice, la hemos creado 9 meses, ¿por qué?
Pues la han creado tan rápidamente porque los laboratorios han tenido todo el dinero que les ha hecho falta. Es decir, si un gobierno compromete con un laboratorio que si saca la vacuna va a comprar tantos millones, significa que ese laboratorio ya potencialmente tiene ese dinero, con lo cual puede ir a un banco, pedir un crédito para desarrollar la vacuna porque tiene asegurado, digamos, que luego el gobierno va a comprar millones de dosis. Claro, en cuanto un laboratorio la saca, los demás tienen que sacar algo también, porque si no, perderían muchísimo dinero, es decir, todas las vacunas se le comprarían al otro. Entonces, unas vacunas tan rápidamente, que las han sacado tan rápidamente, pues yo no estoy seguro de que hayan pasado por todos los controles por los que tenía que pasar y sobre todo no ha pasado el tiempo suficiente para que veamos qué efectos tiene en los que la han recibido. Entonces yo decía, claro, en Rusia es un caso distinto porque allí la vacuna, al no ser, ser una cosa del ejército, no tenían la misma, no tienen el mismo interés en hacerla rápidamente para ganar dinero porque no iba a tener un beneficio económico, sino, si funciona, un beneficio para la población. Además, parece ser que Putin, supongo que como los chinos, pues dicen, esta vacuna hay que probarla en 30.000 soldados y hay 30.000 soldados que por narices se tienen que poner esa vacuna, ¿no? Por tanto, quiero decir que habrá sido probada en mucha gente. De todas maneras, ninguna de las vacunas podemos decir, primero, que sea 100% efectiva, que segundo, que aunque a lo mejor inmunice a uno, esa persona puede seguir contagiando. Tercero, digamos que, claro, esa vacuna vale contra una variedad del virus, pero el virus también puede ir mutando y entonces contra otras variedades no vale. Luego puede inmunizar a la persona, pero no obstante esa persona puede seguir contagiando. Luego, otra cosa es que a lo mejor inmuniza durante un tiempo, pero luego deja de ser útil. Por tanto, tenemos todavía que saber mucho de las vacunas. Por tanto, yo digo que personalmente yo no soy de los que se van a colar en la lista. Es decir, a mí cuanto más tarden en ponérmela, mejor. Y no me la pondría si no fuera pues porque a lo mejor para viajar, a mí me gusta mucho viajar y a lo mejor no te dejan subir a un avión si no te has puesto la vacuna. Pero si no es en ese caso, yo voluntariamente no me la voy a poner. Y aparte, hablando de voluntariado, hablamos de ese tema que habíamos dejado un poco en stand-by, ¿verdad? Del tema de la legalización de la eutanasia en España. Claro, bueno, eso es una barbaridad, digamos, además como lo han querido hacer. Y encima ha sido incluso desde el punto de vista de la estética, es decir, en un momento en que está muriendo tanta gente por las vacunas, perdón, por las vacunas, por el virus, en el que está muriendo tanta gente en residencias de la tercera edad, porque ha habido negligencia de nuestros gobernantes con nuestros mayores. Es decir, que en ese momento aprueben la ley de la eutanasia, parece como decir, oigan, mire, la solución es esta, ¿sabe? Los eliminamos y se acabó. Cualquier ley de la eutanasia a mí me parece condenable, pero digo, en este momento, además, estéticamente tampoco. Porque la eutanasia al final no es algo que uno, o sea, una cosa es el suicidio, una persona se suicida, es siempre una pena que una persona decida acabar con su vida, pero en la eutanasia ahí hay otra persona que colabora, es decir, una persona que tiene que dar muerte a otra. Y a mí permitir que alguien pueda decidir sobre la vida del otro, si no es en el caso, bueno, pues de una pena de muerte justificada o de una guerra defensiva, es decir, yo no soy muy favorable a conceder a nadie el derecho a la vida y a la muerte de otro. Pero es que además hay una cosa que ha ocurrido en los países nórdicos y en Holanda, donde primero empezó a legalizarse la eutanasia, lo que se han dado cuenta es que al final los mayores llega un momento en que se ven moralmente obligados a eutanasiarse. Porque siendo una cosa que es legal y respetable, pues dicen, bueno, ¿qué ocurre? Pues que, a ver, yo estoy ahora causando muchas dificultades a mi familia, estoy siendo una carga para el Estado, ya no sirvo para nada, oye, pues mira, lo mejor es que me eliminen. E incluso la familia
claro, a veces presiona como diciendo, oye, ya, abuelo, ¿sabes? Mira, lo que queremos es heredar tu casa y que nos dejes en paz y no tener que estar aquí viéndote todos los días en cama y Qué tal. horror. Entonces, se acaba estableciendo una presión para acabar con la vida de las personas. Por tanto, me parece una barbaridad. Eso es darle al pueblo, es la dictadura del proletariado, ¿no? Darle a todo el mundo la capacidad de decidir cuando no tienen por qué decidir personas sobre la vida de otros, ¿no? Bueno, claro, sí, sí, es permitir una cosa que empezó a ocurrir con el tema del aborto, es decir, que una persona puede decidir sobre la vida de otro, pues ahora se ha hecho ya también eso con las personas mayores y al final, claro, esto es como una mancha de aceite. Al principio ponen siempre el caso extremo, es decir, ocurrió con el aborto. Una niña de 11 años violada por su padre y que si tiene el niño va a morir en el parto, ponen ese caso extremo y al final ¿en qué se convierte? Bueno, pues en que cualquiera, cuando le apetezca, si ahora tiene un trabajo, es una modelo y tiene que desfilar y no le va bien tener una barriga, pues va y se hace un aborto, ¿no? O sea, se utiliza el caso extremo para luego normalizarlo. Con esto Exacto. ocurre lo mismo, es decir, te ponen a una persona con dolores insufribles, sin decir que hoy en día existen cuidados paliativos y que seguramente si a las personas le dan la posibilidad de no tener que soportar ese dolor con las medicinas adecuadas, con un trato cariñoso, amable y humano, pues esa persona seguramente no se querrá morir porque la gente no suele quererse morir, ¿sabes? No, y de Entonces, paso, no. no hay más que ver en países donde se pasa hambre y miseria y la gente como lucha por salir adelante y la gente no quiere morirse. No, Bueno, y de entonces, hecho, ujú. De hecho, ¿qué un caso ocurre? muy palpable, bueno, en mi caso, mi padre murió hace 8 años, ¿verdad? Y él murió sufriendo por un sistema de salud muy grave en Venezuela. Y él, a los últimos momentos, todo queríamos era que se salvara, que se recuperara, no darle descanso eterno. Claro, claro. Es decir, muchas veces se espera, e incluso contra toda esperanza. Se ve que no hay nada que hacer, pero la gente se agarra a la vida, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Decíamos al principio, se utilizan los casos de extremos, persona Para normalizar. mayor que está completamente paralizada, deprimida, desanimada y con dolores, y eso se permite. Y luego, poco a poco, y ya vemos casos ahora, de menores eutanasiados en Oh, Bélgica, en Holanda. Claro, ¿qué sí. ocurre? Pues que un niño se deprime porque suspende todo en el colegio, porque la novia lo ha dejado, lo que quiera, y decide pues que quiere poner fin a su vida. Entonces, claro, la ley al final se va haciendo y se quita, digamos, toda la importancia que tiene la vida humana. Sí, y es una pérdida de valores. Esto cada vez está más, incluso en el confinamiento, las personas dijeron, wow, nada más por 2 meses de confinamiento ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que creo que hay una pérdida de valores, tanto religiosos como de valor a la vida en general. Eso lo hace la mascarilla, y esto ya viene de interacción simbólica, ¿no? La mascarilla hace que no tengamos contacto con las personas, se nos anula un poco la sociabilidad, ¿no? Aparte de ese círculo vital que tenemos que tener todos, se anula la empatía. Esto es, Sí, vemos a la otra persona un poco como el enemigo. A veces eso, vas por la calle, yo voy poco, ¿eh? Estoy casi siempre en mi casa, salgo poquísimo. Pero a veces sales y a lo mejor en un cruce, en una calle, ves que alguien te ve y se aleja, porque tiene miedo de que le vayas a contagiar algo. Y yo pienso, hombre, más bien me contagiarás tú, que sales a trabajar todos los días, que yo, que vivo solo en mi casa. Es decir, que es muy difícil que tenga ninguna enfermedad ni que pueda contagiarla, ¿no? Pero es verdad. No obstante, yo creo que, bueno, esto es una cosa pasajera. Es decir, después, cuando pase esto, si es que pasa, y si es que pasa en un tiempo razonable, porque yo creo que va a durar el virus bueno, yo creo que volverá otra vez. Es más, incluso el otro día leía un estudio de un profesor norteamericano que sabe que hacen estudios sobre cualquier cosa, sobre los efectos de la Coca-Cola en las gallinas, o sea, cualquier cosa, estudiaban sobre esto y decía que al contrario, que cuando pase esto va a haber un gran libertinaje sexual y un desmedido afán de compra, porque la gente va a querer otra vez tocarse, abrazarse y todo. Y esto yo digo, bueno, es. lo del libertinaje sexual no lo sé si va a haberlo o no.
Dicen que en la Edad Media, cuando pasaban las pestes, se organizaban grandes orgías para celebrarlo. Eso yo no sé si es verdad o no. Pero lo que me parece que no va a ser verdad es lo de que la gente se va a dedicar a comprar y a gastar porque no les va a quedar un duro. Es decir, porque de esta epidemia, aparte de los muertos, va a haber toda la cantidad de personas que han perdido sus trabajos, sus empresas y muchos ya para siempre. Porque hay gente que sí será capaz de volver a querer otra cosa, pero personas ya de una cierta edad y eso, que nunca volverán a trabajar, que nunca volverán a tener su tienda, no volverán a tener su bar, no volverán a tener una empresa. Sí, es un cambio, ¿verdad? Es un cambio un sistema que se está domesticando, que es la comunicación digital, finalmente. Bueno, lo que se quiere es establecer ese nuevo orden mundial en el que haya esa sociedad abierta sin fronteras, es decir, con una inmigración ilegal en todas partes, con personas que tengan sexo pero no reproductor, es decir, para cortar el aumento de la población. De ahí, digamos, que se hagan leyes en contra de la familia, que se hagan leyes a favor de la homosexualidad, de todo lo que sean maneras de vivir el sexo que no comporten el que crezca la población. También personas que se desplacen poco para que no contaminen, que no coman carne, que no tengan empresas, que vivan de una pequeña ayudita del Estado y que aún, a pesar de ello, estén felices. El otro día oía un testimonio de unos venezolanos que apoyaban al gobierno. Decían, no, claro, porque nos dan pues de vez en cuando un bono para comer algo, tal, y que salían por ahí cada día a resolver, que dicen ellos, a resolver como podían, ¿no? Bueno, pues tendremos eso, una masa que no trabajará, que estará en su casa, que le darán 700 euros al mes y que tendrá, bueno, pues tendrá internet de banda ancha para que ahí pase su día, y en realidad habrá poca gente que trabajará y serán sustituidas las personas, evidentemente, por las máquinas, se pondrá freno a la producción y solo una élite tendrá derecho a viajar, a tener sus empresas, a vivir bien, y los demás, bueno, pues se conformarán con lo que haya. La prole, ¿no? Para terminar Exacto. la entrevista, nos estamos conectando con las Misses del Miss International, ¿no? Miss International, Miss World, Miss Universe. Son 3 títulos, y Miss Grand también. Son 4 títulos de belleza en Venezuela. Tú lo sabes porque fuiste entrevistado muchas veces por la revista Caras. ¿Te acuerdas? Sí, sí, y además fui incluso jurado de algunos de esos concursos de belleza. ¡Wow! Eso es histórico. Pues no, Sí. la labor del venezolano en España es hacer ese tipo de preparación de las Misses. Entonces, hay un equipo muy importante de venezolanos en Barcelona que está preparando a las Misses hoy, José Antonio Vinco, Felipe del Valle. Hay muchas figuras que han logrado una corona con Mireia La Laguna, que es catalana, una corona de Miss World. Entonces, las chicas, porque después te van a escuchar, ahora no se han conectado, pero después te van a revisar. El padre Apeles es una persona, no es un personaje. El padre Apeles es una persona mediática, ultra inteligente, demasiado inteligente, tanto que está en Roma para salvar su legado. No, eso no significa nada. Uno puede estar en cualquier lugar del mundo y ser analfabeto en 5 idiomas distintos. No Bueno, tiene... pero es que tú estás rápidamente, te fuiste antes que Podemos te... Exacto. Yo me fui porque vi el panorama que se presentaba en España y sobre todo en Barcelona, donde yo vivía, con una sociedad completamente dividida y tal, y me marché. Sí, sí. Pero bueno, entonces estos certámenes tienen que funcionar de maravilla, porque si son organizados por venezolanos, que son los especialistas en Misses, porque evidentemente mujeres no las hay tan bonitas como en Venezuela, las mejores Misses son venezolanas y son verdaderamente especialistas en ello. Aparte, exacto, queríamos saber tu consejo porque el padre Pérez, también ha aportado a un grupo de mujeres al saber estar en la mesa, protocolo, etiqueta, ¿verdad? Sí, Cuéntanos consejos para estas nenas que se forman hoy. Bueno, durante unos años fui profesor de etiqueta
en una escuela de modelos con mucha satisfacción, porque veías muchas veces cómo entraba la niña, digamos, de un cierto ambiente y tal, y cómo aprendía, tenía interés, y al cabo de unos años la veías completamente mejorada, ¿no? Entonces, no, yo les diría pues a estas chicas, digamos, que evidentemente lo más importante en un concurso de Misses es la belleza. La belleza es una cosa que viene dada, que una puede, a base de las dietas, el ejercicio y todo, mejorarlo un poco, pero eso en lo que es la belleza poco pueden hacer. En cambio, sí pueden hacer mucho en saberse presentar, tanto para ganar en los concursos como después pues para tener trabajo, sea de modelaje, sea pues en cine, sea como azafatas de congresos, sea, bueno, toda esa serie de profesiones que van bastante unidas a lo que es el mundo de las Misses. Y ahí sí que es muy importante el saber estar. Y por tanto que no se conformen con decir, bueno, yo soy la más guapa del mundo, porque a veces una chica no tan guapa es la que consigue triunfar, porque es la que llega a la hora a los castings, se comporta bien, va bien vestida, bien maquillada, la noche anterior no ha trasnochado, es educada, saben que siempre que la convoquen va a estar ahí, mientras que una niña, por muy mona que sea, se dice, no, es que mira, mañana habíamos quedado, pero salgo con mi novio y no voy a ir, o ahora pues estoy 15 días que no me apetece. Entonces, claro, tiene mucha importancia el saber estar. Y Por eso tanto, los preparadores lo ven muchísimo, tanto claro, en los concursos de belleza como en todas las actividades, ¿no? En todas las profesiones. A menos sí, que sí. sea... En las profesiones, digamos, que tienen trato con el público, es muy importante el saber estar. Pero yo creo que en estas más. ¿Por qué? Porque, a ver, hay profesiones, es decir, el ser un físico nuclear, bueno, pues aunque sea un señor un poco antipático y grosero, es una cosa bastante objetiva. Ese señor sabe física o no sabe física. Mientras que, claro, en el terreno de la belleza hay mucha competencia. Entonces, cada una de las chicas lo que tiene es que aportar un valor más que la otra. Y entonces decir, bueno, yo soy tan guapa como la otra, pero es que encima sé estar, soy educada, sé idiomas, tengo cultura, tengo interés por las cosas. Bueno, pues esa chica va a ganar a la otra. Y sobre todo ser sincera, ¿verdad? Ser sincera y estudiar muchísimo toda la política exterior, todo el encuadre, el entorno actual, que para que Bueno, no sí, parezca bruta. sobre todo para que no ocurra luego como ocurre en Estados Unidos, cuando preguntan a Miss Atlanta, no sé qué, y contesta cualquier tontería, claro. Sí, sí, hombre, un mínimo de... Aunque ya solemos hacer, al menos cuando yo estaba de jurado, tanto en Misses como en Misters, se solían hacer unas preguntitas fáciles. Pero claro, algunas personas son tan poco ocurrentes que incluso esas preguntas fáciles no sabían responderlas, ¿no? No, se lo achacan a la edad y decían, no, es que la edad es muy joven, y dice, pero es que las Misses son jóvenes. Sí, claro. Es que, sí, sí. A menos que sean esas Miss especiales, ¿no? Miss talla grande y Miss over 50 o cosas de esas, ¿no? Pero claro, en general las Misses tienen que ser jovencitas. Pero claro, pueden ser jovencitas y claro, a una Miss no se le va a pedir que tenga la cultura de un profesor de universidad, pero sí, pues que haya leído el periódico, como mínimo. Exacto, saber estar conectado con las demás sociales, porque al final su voz, y de ahí hablamos esta mañana con el delegado de Miss International Cataluña, Felipe del Val, que él decía que la dicción, esa parte del don de la palabra, de conocer también el tema de lo que hables, y si no conoce, reír. Siempre reír. Sí, sí, claro. Sí, sí, la sonrisa es. Yo recuerdo una embajadora de un país nórdico, no voy a decir de cuál para que luego no la puedan identificar. Bueno, pues que estuvo un tiempo de embajadora en Italia, que fue cuando yo la conocí. Y bueno, aprendió más o menos a hablar italiano. Entonces, de pronto, se liberó la embajada de un país hispanoamericano. Y dijeron, bueno, claro, a ver, si esta habla italiano, seguro que entiende el castellano. Total, que la mandaron ahí sin haber hecho ni una lección de español. Entonces, ¿qué ocurría? Que no entendía las cosas y entonces siempre que le decían algo, reía y decía, sí, 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 sí. Y le podía decir, pero es usted tonta. Y yo decía, sí, sí, sí. O sea que no, hombre, sonreír a veces soluciona un poco, pero mejor saber algo.
Evidentemente, en todo tu derecho. Hoy, con el empoderamiento femenino, y esta es una de las cosas que personalmente, no me gusta, no me gusta empoderamiento, me gusta tener poder, pero empoderarme, que me den poder a mí. Claro. Bueno, es que todo esto me parece bastante unas campañas un poco absurdas. Hoy en día, la mujer, la que tiene interés por salir adelante, sale adelante exactamente igual o mejor que la mayoría de hombres. Yo, hasta hace unos pocos años, estaba en la universidad y veía pues que las que tenían mejor notas eran las chicas. Profesores, la mayoría eran mujeres. Cuando ejercía como abogado, yo recuerdo que el último juicio que tuve, yo era el único hombre en la sala, es decir, había 3 magistradas, una fiscal y una secretaria judicial, y yo era el único hombre. Es decir, hoy en día la mujer llega donde le dé la gana. Por tanto, estar todavía con el rollo ese del empoderamiento y todo, me parece fatal. Porque además, entonces lo que parece es que la mujer tenga que ser una cuota, y entonces, bueno, te han puesto a Ina porque eres el florero del gobierno o el florero del consejo de administración. No, hoy en día una chica, como cualquier otra persona, va a la universidad, estudia, saca sus notas, consigue los puestos que ella quiere y ya está. Y lo demás son tonterías. Siempre ha existido que la mujer saca más nota, pero sí es verdad que en las carreras técnicas el hombre es el que brilla más. Y lo digo porque yo vengo de una carrera técnica donde éramos siempre 4 mujeres, 4. Pero sí, porque la mujer no quería ir, pero a ninguna mujer se le prohibía. Claro, claro, es que es como, a ver, no está prohibido para las mujeres ser camioneras, pero ¿cuántas camioneras hay? Es decir, lo importante es que la mujer tenga la libertad y las posibilidades de hacer lo que quiera. Luego, si a una mujer le gusta más ser médico que ser, pues, ingeniera de telecomunicaciones, pues bueno, eso lo decide cada mujer, tampoco hay que forzarla. Como la mujer que lo que quiere es casarse, tener su familia y que prefiere trabajar en casa y educar a sus hijos y no quiere trabajar. Y la que se quiere dedicar a la política y la que es apolítica y la que quiere ser taxista, pues coge un taxi y conduce. No, yo no creo que haya que poner cuotas en ninguna profesión. Bueno, para finalizar, Carlos te va a saludar, porque Carlos es fisio y él está a favor de que la mujer trabaje. ¿No está por acá Carlos por aquí? Charles. Ven, ven que te van a saludar. Sí, estará recuperando la ciática de alguien, seguro. Carlos, que el padre Vélez quiere saludarte, pero inmediatamente, aunque bueno, no lo vemos. Le dejamos el saludo grabado, ya está. Luego ya lo verá, lo escuchará. Va a salir corriendo porque tienen amigos en común, quizá. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Se está poniendo guapo, míralo. Ahí viene Carlos, sí, que él es el fisio, ahora es DJ. A ver. ¡Hola! Madre mía. Qué chico más simpático y más bien presentado. Y con ojos azules. Con unos ojos azules, se le ve muy bien. O sea que tú estás colaborando aquí con Cecilia en lo de las modelos. Exactamente, estamos colaborando los dos. Tenemos un gimnasio así muy bonito y también. Un terapia y osteopatía. Que te vamos a invitar. Muy bien, muy bien. Gimnasia, pesas y esto. Bueno, eso va a ser difícil, pero bueno, poner los huesos en su sitio sí puede estar bien. Exactamente. Oye, ¿dónde está ese gimnasio? Aprovechad a hacer publicidad. En Tortosa, porque el padre Apeles estuvo en Tortosa, dile Apeles. Sí, yo viví 4 años en Tortosa cuando estudiaba filosofía, sí. Hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿en qué barrio de Tortosa estáis? Ahora mismo estamos en Ferrerías. En Ferrerías, claro, sí, sí. ¿Cómo se llama la iglesia esa de Ferrerías que está ahí al lado del puente, al lado del río? El Roser, sí, sí. Claro. Vamos todos los domingos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y el gimnasio está ahí cerca? Exactamente. Gimnasio y sois vosotros los profesores de gimnasia. Pero él. Exacto. Ah, él. Bueno, ella es entrenadora personal. Bueno, es periodista. Exacto, tú habías estudiado periodismo, pero bueno. Bueno, hay que mezclarlo todo para... Sí, hay que hacer lo que se pueda, exacto, muy bien. Oye, ¿quién es esta Pretty Icons que dice Mujeres al Poder?
Esto es una marca de uñas que también... No, no te invitamos a hacerte las uñas. Las uñas, no, gracias. No, Mira, lo tocáis. Apeles nos invitó a Roma. Sí, sí, a ver si venís a verme. Claro A que ver si sí. venís a verme. Tenemos un equipo de Pero- producción para ir a captar esos... es que es interminable las conversaciones con Apeles porque son realmente impresionantes. Muy pocas personas quedan como tú en el mundo. Wow, wow. Se nota que es amiga, ¿verdad? Yo adorable. Sí, sí, gracias. Yo he estado en sus obras de teatro, no sabes la cantidad de cosas que ha producido y ha organizado. Bueno, conmigo ha producido muchas ¿Verdad también, que ¿eh? O sí? sea, Dile, me lo dile. creo, me lo creo. Pero bueno, Mira ahora las son... referencias de mí, porque... Sí, Pero sí. no le digas los secretos no. No, no, una chica que... Menciones no. No, los secretos son secretos. No, Exacto. no, es Las una concesiones. persona encantadora, simpática, con don de gente, es culta, lo tiene todo. Además sabe conducir y encima boxea de maravilla. O sea, Uy, ¿qué más? no sé, ¿eh? No sé, si dices todo esto y además se sabe conducir, me parece que aquí has fallado, ¿eh? Porque yo tengo con ella muchísimo miedo. Pero es que yo No, andaba pues, con Apeles. Yo lo pues a mí llevaba me ha llevado, Pues a mí por me eso. me ha llevas y yo tengo llevado, mucho miedo, ¿eh? Todo esto del mundo. a mí me ha llevado a muchos sitios y yo tengo miedo del coche y con ella he viajado con seguridad. Eso sí, Ajá. no Era No, una... hemos, yo, no, no yo no hemos tengo miedo salido del coche, pero sí que nunca. tengo miedo de ella. Ah, no, no hemos salido Usted, la nunca de la crisis. ciudad, con lo cual, claro, No, una pero ciudad muchas cosas más tampoco hacer. se puede correr mucho, claro. No, No sé, ya en carretera lo que hace. Y luego lo que tenía es ese cochecito que era una monada. ¿Lo tienes Todavía lo todavía? tengo. Muy bien. Descapotable. Una monada ese coche. Te iremos a Pues, visitar en el 580, ¿sabes? hombre, en el 580 hasta aquí, el pobre va a sufrir mucho, ¿eh? Tantos kilómetros contigo. Pero bueno, o venís aquí o voy yo ahí y comemos una paella ahí en el Delta, ¿eh? Ah, sí, Dile. muy bien, en el Sí, Delta. claro, Sí, claro. sí. Es algún Sí, sitio sí. que se come muy bien. En San Jaume d'Enveja o el del Tebre, Exactamente. esos sitios, sí. O en la aldea hacían unos arroces muy buenos antes, sí. ¿Cómo he dicho? Aldea, la Ah, la aldea. aldea, sí, la La aldea. aldea, sí. Que es donde está ahora la estación del tren. Exactamente, sí, Que alguna vez ya, lo que cogemos para ir para Barcelona. antes no existía esa estación y pasaba el tren por Tortosa. Pero para Exacto. ahorrarse Sí, sí, unos muy bien, kilómetros, muy bien. Ahora se ha hecho más importante la de la aldea. sí, sí, sí. Nada, Tortosa primero le quitaron el Banco de España, que lo tenían, Aquí ya no llego, ya, yo no sé. sí, sí, Pero no, la lo, aldea, al pero, final sabes sí, más sí. tú que yo, vas a ser más tonto tú que yo. Es que allí, donde está ahora el Conservatorio de Música, que está también la Sí. UNED, antiguamente era el Banco de España y había Ah, Tortosa, vale. claro, Sí, 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 Tortosa, tienes razón que hemos pasado por allí. hubo una época en que quería ser la quinta provincia de Cataluña, separarse de Tarragona. Exacto, es que todavía la gente se ríe que somos la quinta provincia. Sí, sí, pero poco a poco le han ido recortando todo y ahora es una ciudad, bueno, pues mira, así, no, no tan alegre. Es allí, pero es una ciudad muy bonita, ¿eh? Sí, Tiene sí. mucha historia, eso sí. Eso sí, historia sí, porque claro, allí estuvieron los árabes, estuvieron los romanos Y y los estuvieron judíos. los judíos, por supuesto, sí, sí. El Y Castell de ahí la está el tratado Suda. también me parece, de Tortosa, que se llama, ¿no? Que Sí, y todo el además tema del catolicismo con el judaísmo y sí, terminó allí o algo así. unas conversaciones que se hacía, en lugar de matarse como se hace ahora con los musulmanes y tal, entonces se convocaban, digamos, polémicas en las que cada uno exponía su religión y discutían, y no, era otra cosa. Y No Tortosa se tuvo inmolaba nadie, ¿no? un papa también. Es decir, hubo un obispo que era Adriano de Utrecht, un holandés, que fue nombrado obispo de Tortosa y luego llegó a ser papa. Yo creo que nunca pisó Tortosa, ¿eh? Pero nominalmente era obispo de Tortosa. Por tanto, no, es una ciudad muy importante. Y además ¿todavía está la discoteca Caribú o no? Sí, pero por esto el confinamiento no la abren. No podéis ir, vale. Sí, sí, la Caribú que has pasado prima, después Caribú otra vez. Sí. Pero sí, Ah, sí, sí. ahora me parece que se llama Caribú todavía. Otra vez, sí. Muy bien. Pues nada, oye. Os dejo, ¿eh? Os dejo que tengo que acabar de coger. Mucho Sí. gusto. Nos Nada, vemos igualmente. pronto en Roma, nos vemos pronto en Barcelona y entonces nos quedamos conectados y en algún día podamos salir de esta pandemia, de esta situación sin excepcional. Así,
Así lo esperamos. Un besito y nos vemos muy pronto. A conservarse. Chao. Amén.